¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 10 minutos de análisis. Usted se va, pero yo me quedo. Esa es la frase que postean, que comparten, que esgrimen, que presumen a través de sus cuentas sociales, a través, por supuesto, de sus programas de radio, de televisión, de sus columnas en la prensa escrita. Una serie de comunicadores, de periodistas, de políticos, entre los que se encuentra Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, Broso, Pascal Beltrán, Adela Micha y otros más. Fernando Belauzarán, Guadalupe Acosta Naranjo, Claudio X González, María Amparo Casar, Margarita Zavala. Y todo para referirse precisamente a su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ese presidente que consideran el peor de la historia, según lo que le mandó decir Ricardo Salinas Pliego a Sergio Sarmiento y a Manuel San Martín, a ese dictador que, como nos recuerda Poncho Gutiérrez, duró 6 años en el poder, la dictadura más corta de toda la historia y la más blandengue, como reconocía el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, a ese autoritario que jamás impidió que aquellos que no lo querían desparramaran la cantidad de sandeces, de críticas o señalamientos que quisieran, a ese destructor de la democracia que empoderó en esa materia a sectores vulnerables, a trabajadores, para que entendieran que su sufragio vale exactamente lo mismo que el de Carlos Slim, por ejemplo, y que deben de participar en la democracia y exigir desde la democracia, porque la democracia se construye de abajo para arriba. Todo lo demás es oligarquía disfrazada. Pero más allá de lo incongruente que resulta esta frase, porque un presidente dura 6 años y después de esos 6 años se retira del poder. Y los comunicadores pues pueden seguir muchísimos años más. Y los políticos que están insertados ahí como parásitos pues seguramente seguirán todavía mucho tiempo viviendo precisamente del erario. Para mí me queda claro que estos personajes tratan de emular un comportamiento que se le atañe a Emilio Azcárraga Gallamo en una diferencia que tuvo con Ernesto Zedillo hijo, el cual se comportaba de manera prepotente y el dueño de Televisa en una reunión le recordó este hecho, que ellos seguirían ahí y que en cambio la familia Cedillo tarde que temprano dejaría el poder para que dejara de comportarse de esa manera monárquica, por decirlo lo menos. Es parte de la leyenda urbana en donde se involucra a estos personajes. Lo cierto es que la gran disyuntiva siempre es cómo te vas y cómo te quedas. Estamos de acuerdo. Empecemos por el principio. ¿Cómo se va Andrés Manuel López Obrador? Se va como un presidente sumamente popular. Y sí, varios de estos coríferos dirán, la popularidad es engañosa. Vean a Nayib Bukele, es popular. Vea a otros personajes también que han sido verdaderos demonios contra su pueblo, fueron populares. Calderón fue popular, Salinas fue popular, Cedillo fue popular, Fox fue popular, Peña fue popular. Sí, pero aquí también vamos al fondo. ¿Cómo logras esa popularidad? ¿Con el apoyo de medios de comunicación? ¿Con el apoyo de ONGs? ¿Con el apoyo internacional? ¿O con el respaldo de la población popular? ¿Con el respaldo de la población mayoritaria? ¿Con esa población que se siente cuidada, protegida, escuchada, que se siente representada por ese personaje? Así logró Andrés Manuel su popularidad, con el cariño de la gente. ¿Y cómo consigues el cariño de la gente? Dando resultados, confirmando lo que prometiste 20 años atrás. Tratar de cambiar el pacto social, poniendo sobre la mesa a los pobres, poniendo en el centro de la discusión el verdadero combate a la pobreza y no solamente las cifras maquilladas para darse golpecitos de pecho de parte de cualquiera de los anteriores gobiernos. Andrés Manuel López Obrador se va despedido por la gente que corrió detrás de su automóvil cuando se dirigía al Palacio Legislativo de San Lázaro, por la gente que estuvo afuera de su domicilio pidiéndole que saliera a despedirse, que lo obligó a salir
y digo obligar en el sentido figurativo, para mandarles besos, abrazos y desearles, por supuesto, que todo esté bien. Andrés Manuel López Obrador se va con ese cariño a la el cariño lejano de millones que nunca estuvieron cerca de él, pero siempre lo sintieron parte de ellos. Andrés Manuel López Obrador se encamina a los libros de texto no como un presidente más, sino como un presidente acompañado por el pueblo. Incluso de ahí, ¿cómo se va? El retrato de Andrés Manuel López Obrador. Es el único presidente que se retrata con el pueblo como tal. Los demás se retratan en aspectos sombríos, egoístas, simbólicos, individualistas, fingiendo ser lo que no eran. Salinas como un defensor de la Constitución, Cedillo como un estadista, Calderón como un guardián, en fin, personajes que demuestran en ese tipo de retratos el enorme ego que los fue hundiendo conforme el poder se los iba comiendo. López Obrador se va de esa forma. ¿Cómo se quedan estos comunicadores? Comunicadores que están furiosos, enojados, por supuesto, con el político tabasqueño, porque los evidenció, porque los puso frente al espejo, porque señaló la realidad de lo que eran. Ya no eran esos líderes de opinión, esos personajes que generaban algún tipo de respeto, algún tipo de atención, de algún tipo de admiración de ciertos sectores de la población por la manera tan culta, tan informada con la cual se movían. Eran mercenarios, eran mercachifles, eran sátrapas, eran personajes capaces de engañar a quien fuera por dinero, por favores del poder, capaces de manipular y de utilizar la información bajo su propio beneficio, capaces de esconder lo que realmente importaba para no incomodar al verdadero poder. Fueron evidenciados y así se quedan como personajes corruptos, se quedan como personajes sin credibilidad. Es cierto, varios de ellos continúan siendo referencia para las discusiones, por eso estamos hablando de lo mismo, pero en torno a lo que no se debe de hacer en materia de comunicación, a lo que no se debe de hacer en materia periodística. Joaquín López Dóriga, Adela Micha, Carlos Loret en Latinus son de los principales difusores de información política en las redes sociales, en las plataformas. Ahí nos damos cuenta, precisamente la misma Typical, nos damos cuenta la cantidad de seguidores que tienen y de personajes que creen en sus declaraciones y en sus comportamientos. ¿Eso los hace creíbles? No. ¿Por qué? Porque le hablas a un público al que le dices lo que quiere escuchar. Le hablas a un público al que le dices cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de exageración, y ellos estarán ahí contigo porque eso es lo que en su imaginario quisieran que fuera la realidad. Entonces, en realidad, aunque tengas muchos seguidores y seas una referencia para esos seguidores, te quedas como lo que eres para una mayoría, un periodista y un comunicador sin credibilidad alguna, sin congruencia en ninguno de tus actos, de tus palabras, mientras que la clase política, de verdad que se necesita mucha cara dura por parte de un Guadalupe Acosta Naranjo, por parte de un Emilio Álvarez y Casa, por parte de una Margarita Zavala, por parte de una Xóchitl Gálvez, quienes de una u otra manera los entiendo que festejen la partida de López Obrador, porque se ve el hombre que los puso a parir chayotes, como quien dice. Se ve el hombre que se burló de ellos, se ve el hombre que los superó, se ve el hombre que los manejó a la distancia, se ve el hombre con el cual simplemente no pudieron, jamás comprendieron de lo que se trataba el obradorismo. Pero estos personajes se quedan totalmente denostados, como esta clase política que le hacía referencia. Se quedan completamente hundidos en la pobreza histórica, se quedan completamente hundidos en el fango de un sistema que simple y llanamente los los llevó al máximo y ahora los va a abandonar tarde que temprano cuando dejen de ser útiles al mismo. ¿Cómo te vas y cómo te quedas? Usted se va y yo me quedo. Efectivamente, López Obrador se va como el presidente más querido de la historia. Ustedes se quedan como los personajes desacreditados que representan los intereses, que representan a la prensa capitalista, que representan, en definitiva, a aquellos a los que no les puedes creer absolutamente nada, porque en su mismo nombre llevan el desprestigio.
así se quedan. Como siempre un gusto, como siempre un placer. 10 minutos de análisis. Déjeme comentario, comparta, suscríbase, super chat, super gracias y únanse al canal. Como siempre un gusto, como siempre un placer.